mañana que agarremos a la gente que está detrás del cártel Mil Cumbres, usted va a tener que testificar. Y por ningún motivo quiero que un cártel lo mate antes de que eso suceda. Tu amigo en realidad es un maldito policía infiltrado que está en una misión aquí adentro. Continuamos la próxima semana. Así puede contarle al capitán Alejandro todo lo que averiguó de mí. Voy a trasladar a la reclusa Roxana Rodiles para un interrogatorio con Antonio Brito y yo. Roxana está en peligro y parece que a nadie le importa. Tú estás aquí para cumplir con tu misión, ¿eh? Para sacarle información a Roxana Rodiles, no para protegerla. Borges ya autorizó la salida de Roxana. ¿A dónde? No lo sé, pero si ella sale de aquí va a estar en peligro. Si es cierto lo que tú me estás diciendo, te juro que este lugar se va a convertir en un desmadre. ¡Perro! ¡El reinado de madre de este ¡se acabó! Algo anda mal. ¿Qué sucede? Roxana no llegó a la reunión. Olivia, Roxana no está en el camión, repito, Roxana no está en el camión. ¿Pero cómo que no está? Debieron haber cambiado de transporte en algún momento. Revisen la zona con drones. Bien. Voy a buscar en las calles aledañas a Avenida Juárez. Perdí los drones. ¿Qué pasó? No lo sé. Hackearon nuestra señal. Perdón. ¡Policía Federal! Comandante, ¿me puede explicar qué está pasando aquí? Esta es una visita oficial para darle la bienvenida al general Chávez de la Orquesta Sinfónica Militar. General. Estamos aquí para dar un concierto en honor a los 50 años del parque. Muy bien, pero ¿dónde está Roxana Rodiles? No entiendo. El subprocurador debía enviar por mí para acompañarlo a un interrogatorio de una sospechosa de lavado de dinero. Y si usted no sabe dónde se encuentra ella, le aseguro que está en serios problemas, comandante. Le suplico me disculpe, señor asesor. General. ¡A sus unidades! Alejandro, todo fue un engaño. ¿Cómo que nos engañó? Unos marinos falsos sacaron a Roxana de la cárcel. Nos engañó. Lo sabía. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a ir por Roxana. Te prohíbo que hagas... Alejandro. Sam, la cosa está peor de lo que pensamos. Los reclusos bloquearon todas las entradas, no podemos pasar. Además, tengo 3 custodios que no contestan los radios. Yo creo que se quedaron atrapados dentro los imbéciles. ¿Cómo pasó esto, Supongo que Guillotín armó todo este desmadre porque se llevaron a Roxana. Policía Federal. Y mira, fíjese, sé que venía un poco rápido, pero... Me vale madre qué tan rápido venías o qué tan lento. Necesito tu carro. Órale, vamos. Es broma, ¿verdad? No, ninguna broma.
Te lo regreso con el tanque lleno. ¿Qué pasando, guillotina? Que ya me tienes hasta la madre con tus mentiras. ¿De qué estás hablando? Se llevaron a mi Rosana sin mi consentimiento. Ahora resulta que tengo que pedirte permiso para liberar a cualquier reclusa. Rosana es mía, jefe. Y no voy a permitir que nadie me la arrebate. O te dejas de calvas a tu gente, o voy a llamar a la Marina para que los hagan entrar en razón. ¿De acuerdo? Tú haz lo que quieras. Nada más te digo una cosa. Que antes de que lleguen tus marinos, voy a hacer de esta cárcel una fosa común, empezando por tus mendigos custodios. ¿Está claro? ¿Qué quieres, eh? Quiero a mi Rosana de regreso. El procurador pidió un permiso especial para ella. Quería interrogarla. El arreglo es que va a regresar hoy mismo, hoy en la noche. Pues qué raro. A mí el tilapia me dijo que Rosana corre peligro allá afuera. Eso no es cierto. Yo te estoy asegurando que va a regresar sana y salva. ¿Qué más quieres? Tú quieres un trato, ¿verdad? Sí. Pues ahí te va. Si mi princesa no llega antes del amanecer, te juro que voy a hacer de esta puerca cárcel un mendigo infierno. Así que el tiempo corre. Compañeros, ¿Qué tal, capitán? ¿de casualidad no han visto a esta mujer? No, capitán. Solo el tráfico normal. Bueno, algo fuera de lo normal que haya pasado por aquí, una camioneta, carro, algo. Bueno, ahora que lo menciona, hace rato pasó un cholo en un Barracuda negro. Un auto clásico, de esos que no se ven tan seguido. Y pasó atrás de unos vehículos de la Marina. Gracias. Olivia, ¿me copias? Usaron un carro clásico para escaparse. Revisa las cámaras de vigilancia y encuéntralo. ¿Pero me puedes decir exactamente qué estamos buscando? Un carro clásico, negro, Barracuda. Búscalo, por favor. Son de estos carros grandes. 40, 50. Lo tengo. Roxana. ¿Qué pasó, madre? Borges dice que se la llevaron anoche. Que el procurador y ese procurador quieren hablar con ella, por eso se la llevaron. Bueno, entonces vas a regresar. Eso es cosa que a ti no te importa, tilapia. Pensé que estábamos juntos en esto. ¡Ey, hay un momento! Tú y yo no estamos juntos en nada, ¿de acuerdo? ¡No me dé la espalda, imbécil! Podrás tener vida y muchísima suerte, pero aquí, la madre sigo siendo yo, ¿te queda claro? Entonces, ¿qué hacemos, madre? ¿Levantamos el motín? Ni madres. Esto es aprender que yo soy la madre y aquí se me respeta. ¿O no? Mi niña. Mi niña. ¿Luis? ¿Eres tú? Ese mismo, hermanita.
Viste todo lo que armamos para este encuentro. Si supieran que soy tu hija, esto no hubiera podido ser. Ya estaría hundida en el peor calabozo de México y condenada, seguro. Priamo lo preparó todo. Es un hombre de mucho valor. Tendrás que mantenerlo contento. No podemos perderlo. No sabía que conocías a Priamo. Lo conozco por referencia de papá. Nunca nos hemos visto. Es mejor mantener todo en secreto y que sigas con el perfil muy bajo. El perfil bajo acabó, papá. En la cárcel no puedes agachar la cabeza, porque te arrancan el cuello. Lo importante es que tú ya estás libre. No, no estoy libre, papá. Mija, ¿tú crees que te traje únicamente para que nos abrazáramos? El profesor no me dio instrucciones para regresarte a ese calabozo horrendo. No es digno para una mujer como tú. Tienes clase, tienes educación, eres una mujer ganadora. España, París, Hong Kong. El mundo está a tus pies, mija. Y eso va a volver a ser, papá. Pero escapando no gano nada. Me convertiría en una fugitiva perseguida, como muchos de tus amigos. Yo no voy a vivir escondiéndome. ¿Sabes, hermanita? Esos amigos a los que te refieres son los que han hecho que este cártel sea el más bravo y el más ¿Sí o no, parientes? Mira, hermano, hasta los imperios más grandes han caído. Hay que aprender a crecer y avanzar. Me imagino que deben tener hambre, ¿verdad? Yo sí, papá. ¿Qué cambio? Esto es tan diferente a la cárcel. Ahí está el coche. ¿A qué horas fue eso? Hace media hora. Es una zona exclusiva de la ciudad, pero ya le mandé las coordenadas al capitán Alejandro. Bien. Alejandro. Te escucho, Lidia. Silvia te va a mandar las coordenadas para que llegues al lugar en donde está el coche tuneado. Salgo para allá en este momento. Roxana no se nos puede pelar. Cuando tenías 7 años, pasaste un verano en un rancho muy humilde que tenía yo. Aún no era Don Nemesio. Ahí se vieron por única vez Luis y tú. Este pelado tenía 4 años. Me acuerdo que un día los castigué por desperdiciar el único rollo de papel que teníamos. En esos tiempos teníamos muy poco, mija. Muy poco. Al día siguiente, los dos me trajeron un regalo. Y tú me dijiste, esto es para ti, papito. Es de Luis y mío. Era una pequeña cajita. Y cuando la abrí, estaba vacía. Entonces yo me volví a molestar porque pensé que se estaban burlando de mí. Pero tú, mija, me dijiste, papito, no está vacía. Luis y yo la llenamos de besos para ti. Pronto va a estar llena de diamantes, papá. Guillotina, te lo advierto. Abran las puertas. Soy yo, Tilapia. Tilapia. ¿Qué está pasando, O abren las puertas y terminan con ese botín, o les mando a los militares, te lo advierto. Guillotina no se va a quedar tranquilo hasta que Roxana regrese. Sí, el Guillotina, claro que sí. Estamos esperando, ganando tiempo. Ese tiempo me está causando problemas en todo el penal. ¿Dónde está Roxana? No te lo voy a decir. Ya te lo advertí.
O abren las puertas y terminan con el motín, o les mando a los militares para que los repriman. ¿Reprimirnos? No van a ceder. Y todo esto por una reclusa. Una. Yo puedo entrar con apoyo, señor, pero necesito su autorización para utilizar el equipo especial. Ay, te dije que sacar a Roxana iba a tener consecuencias. Maldita sea. Y ahora nadie sabe dónde está y nosotros estamos en problemas con el procurador porque la reclusa que iban a interrogar no llegó. Ay, sí. Sígueme, por favor. Me encantaría que nos fuéramos a Europa. No, porque no pasaríamos los controles. Seguramente iban a agarrar a tu hermano con 1 kilo de coca para venderla en Europa, ¿o no? Ah, se está burlando, papá. No, no me estoy burlando. No, porque si esos vamos, cuando usted ronca se escucha aquí hasta la frontera y un poquito más. Ah, se está usted burlando, mijo. Siempre he tenido la esperanza, ¿eh? Yo sé que Diosito me lo va a conceder, que ustedes dos me hereden como siempre he soñado. Luis se va a quedar a cargo de la organización. Y tú, mija, quiero que logres crear, que levantes un imperio. Que el mundo se rinda a tus pies. Papá, perdone que interrumpa este lindo momento, pero yo también puedo levantar un imperio. Tú no puedes hacer nada, tú haces lo que yo te diga. Papá. Olivia, ¿me copias? ¿Encontraste el auto? Sí, está abandonado. Necesito que mandes a los especialistas para que saquen huellas, el número de motor, a ver si damos con el dueño. Que peinen toda la zona. ¿Me escuchaste bien? Que peinen toda la zona y cualquier cosa extraña me avisan de inmediato. Me gustaría que, ahora que salga libre, reactivar el negocio de los diamantes en África. En África. Diamantes, no. ¿Qué tenemos que ir a otro país a buscar cosas cuando aquí tenemos un de cosas que vender? Veo que no entiendes, Luis. Pero es un gran negocio. Una piedrita así vale lo mismo que 5 kilos de coca. Y es legal. Con nuestro dinero nos hemos podido expandir a la industria, al comercio y los gobiernos de diferentes países. Pero esto no lo podemos perder. A todos les gusta el dinero. No importa qué idioma hables, francés, inglés, español. Todos lo adoran. Y nosotros vamos a aprovecharlo y a crecer. ¿Sabes quiénes sí están creciendo? Los oscuros. ¿Por qué? Porque el profesor se está durmiendo, papá, por no decir otra cosa. Luis, no hables así del profesor. Luis tiene razón, papá. No podemos perder terreno. Por eso necesito que el profesor me saque de la cárcel ya. ¿No estás afuera? No. Bueno, no como quiero. Tengo que salir limpia y sin cargos para poderme proteger después. Ya estuvo. Esas también son... Ya está bien, Luis. Te voy a pedir un favor. Tú no te vas a encargar de nada. Mi hija tiene que salir por la puerta grande. Solo que la vía legal no va a ser tan fácil como yo creía. ¿Por qué, mija? Ya me confirmó la jefa de juicios y una abogada que en estos 60 días pueden acumular pruebas en mi contra para condenarme. Pueden buscar, y si buscan mucho, encontrar cosas que no queremos, papá. ¿Y qué podemos hacer? Dime por qué estoy aquí. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero?